¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición 2017 de Cara o Cruz. La cita de todos los domingos por Unicanal a las 21 en punto. Estamos en vivo y en directo, 33 grados la temperatura en Asunción. Y presento al, iba a decir a mi invitado, en realidad es el conductor. Espero que sigas todo el ciclo 2017, que no abandones el barco a mitad de camino. Clary Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Bienvenido a Cara o Cruz. Buenas noches, Jorge Torres, Mariana, por supuesto a la gente que nos ve. Estamos puntualmente y en vivo, son las 21:01, así que hoy iniciamos, no solamente es mi estreno, sino también vamos a intentar, digamos, mejorar el producto con miras a lo que vamos a tener este año, que ya es un año preeleccionario. Caramba, estamos en las puertas de elecciones generales dentro de exactamente 16 meses, así que aquí estamos, Jorge Torres. No me gustó eso, vamos a intentar mejorar, que lo que hacíamos antes no era... No, explicar mejor esa parte, intentar mejorar. No hay nada que explicar, siempre es bueno mejorar. El ser humano siempre evolucionó, pocas veces en su historia involucionó, salvo vos. Pero bueno, tenemos que arrancar. Bueno, le presento a Mariana Pineda, nuestra compañera también, todos los domingos estará con nosotros. Seguiré con ustedes. Espero, pues no nos abandones. Por ahora. Está con un... Como en la política, por ahora. ¿Está con un bronceado particular vos? Ah, sí, bueno, gracias, sí. ¿Cómo estás, Mariana? Como es un bronceado particular. Bien, Jorge Torres, un saludo a toda la audiencia. Bienvenido al señor Clary Arias. Y efectivamente esperemos que no abandone el barco. No es fácil el señor JT, pero bueno, acá le ponemos mucha energía. Sin dudas. Al final el culpable soy yo, el malo soy yo. Y no ha de ser por otra cosa que cuesta conseguir compañeros. ¿Se dieron cuenta ustedes? Obviamente ya con esta escenografía, imponente la escenografía de Cara o Cruz, estábamos mirando recién, ahí está el plano general. Y en el medio, ¿con qué invitado estamos arrancando, Clary, esta edición 2017? Que arranque. Un animal político. Wow. Sí, puede serlo. En realidad es uno de los hombres más importantes de la transición paraguaya. Fue el gran reconstructor de nuestro país después de la debacle de aquel gobierno de unidad nacional entre el 99 y el 2003. Vamos a hablar con él en unos instantes. Está con nosotros el expresidente de la República, Óscar Nicanor Duarte Frutos. Y después de la charla con el presidente Nicanor Duarte Frutos, tenemos un bloque de invitados, referentes de la oposición. ¿Qué va a pasar el próximo año? Mario Ferreiro el otro día desmintió publicaciones que hacían referencia que ya sellaron un pacto efrainistas en Avanza País. Dice no, pacto sellado no hay, en todo caso sí hay acuerdos. A ver, primero yo creo que tenés que hacer mención de la fuente allí. Hay que ver quién publicó esa información. Información entre comillas. ¿Qué medio fue? Yo vi en el diario Última Hora. Ok, fantástico. Y creo que... Y después amplificó el diario Hoy y después salió en La Nación. En ese orden. Varios medios, pero el propio Mario Ferreiro, intendente de Asunción, hablaba de ese, avance de acuerdo lo que yo no quiero es un hablar pacto es todavía. cuál es la diferencia entre, no me van a decir cuál es la diferencia entre pacto cerrado, sellado y acuerdo. No, en Paraguay nunca se cerró un pacto con tanta antelación a unas elecciones. Lo que sí hay es una alianza soqueteril entre Efraín Alegre y Mario Ferreiro en la Municipalidad de Asunción, hay una repartija fantástica de cargos. Pero ellos no asumen eso. Adolfo va a venir a decir, no, eso no es cierto. ¿Qué cargos son los que reparten si no están en...? Ellos no asumen. La Municipalidad de Asunción es un... Reparten a futuro, claro. Un poder importante. Allí hay direcciones, subdirecciones, jefaturas, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de alianzas sí ya están ocurriendo. Pero me parece prematuro a enero de 2017 decir esto está sellado, esto no está sellado. En este país, como nunca antes, eso vamos a hablarlo con Nicanor, como nunca antes nadie puede vaticinar lo que va a pasar en exactamente 15 días. Pero bueno, ¿por qué no arrancamos? Arrancamos y yo quería hacer esto. Voy a cruzarme acá para hacer el despliegue por toda la escenografía y voy junto a la señora Mariana Pineda. Vos tenés el informe, hacemos un contexto de lo que vamos a charlar con el señor Nicanor Duarte Frutos. Así mismo, probablemente no necesite mucha presentación, pero ¿por qué hoy el señor Nicanor Duarte Frutos? Porque hay que decir que políticamente lo vemos aparecer nuevamente en el escenario, porque con la posibilidad de una enmienda que habilite la reelección, el señor Nicanor Duarte Frutos podría también candidatarse o a la presidencia de la República en este caso, o en su defecto a una banca en el Senado.
Óscar Nicanor Duarte Frutos, nacido en Coronel Oviedo el 11 de octubre de 1956, fue presidente de la República desde 2003 hasta 2008, luego de obtener el 37.1% de los votos en las elecciones generales. Su gobierno estuvo caracterizado por importantes reformas económicas y sociales, y muchos le atribuyen el inicio de la recuperación y estabilidad financiera nacional. En numerosas ocasiones, sus exabruptos verbales lo convirtieron en blanco de críticas tanto a nivel local como internacional. ¿Quién no recuerda frases como el apatucamiento de su ministra de la Secretaría de Acción Social, Judith Andrashko, y su reiterada arremetida contra la prensa, los medios de comunicación y los propietarios, a quienes llegó a calificar de mentirosos, evasores y contrabandistas? Durante su mandato, buscó hasta el último momento la posibilidad de una enmienda constitucional que lo habilite para pugnar nuevamente por la presidencia. Sin embargo, no obtuvo una mayoría en el Congreso que acompañe su aspiración. Al disiparse las posibilidades de reelección, con cuestionada legalidad constitucional, logró candidatarse y acceder a la titularidad de la Junta de Gobierno de la ANR. En 2008, encabezó la lista del Senado del Partido Colorado en los comicios generales y, pese a haber sido proclamado por el TSJE como senador número 1, con 509.907 votos, nunca pudo asumir su banca en la Cámara Alta debido a que la mayoría coyuntural en el Senado sostuvo que como expresidente solamente podía ocupar el cargo de senador vitalicio. Tras la victoria de Fernando Lugo en 2008 y la derrota de su candidata Blanca Ovelar, le sobrevino el mote de Mariscal de la Derrota, por quienes lo responsabilizaron de conducir al Partido Colorado a la llanura luego de 60 años en el poder. En aquel momento se mantuvo alejado del ruido y la política mediática hasta que durante el gobierno de Horacio Cartes, a quien en reiteradas ocasiones criticó, asumió como embajador ante la República Argentina, cargo que desempeñó hasta enero de 2016, y desde entonces su discurso crítico hacia el primer mandatario fue acrecentándose. En víspera de la última Navidad, el exmandatario sorprendió con un video difundido desde su cuenta en Facebook, en el que habla de las obras que dejó durante su mandato y en el que se da a entender su intención de retomar el gobierno. En el supuesto caso de habilitarse la reelección, Nicanor Duarte Frutos pugnaría nuevamente por la presidencia de la República y, en su defecto, por una banca en el Senado. Y ya vamos a conversar con el señor Nicanor Duarte Frutos y le comentamos a la audiencia que en redes sociales ya está la encuesta de esta noche. La pregunta es, en caso de que se habilite la reelección, ¿crees que Nicanor Duarte Frutos tiene más posibilidades de ser? Opción A, candidato a senador. Opción B, candidato presidencial. Pueden responder en nuestra cuenta @caraocruzpy. Bueno, muchas gracias, Mariana. Al hilo, 4 mensajes leo en el WhatsApp. Me dicen, por favor, que hable ya Nicanor Duarte Frutos. Clarisa, acabaron las vacaciones, empezamos a trabajar en serio. Efectivamente. Primero, gracias por venir, presidente de la República, Óscar Nicanor Duarte Frutos. Entre aquellas intenciones suyas de reelección entre el 2006 y 2007 y estas de Horacio Cartes, ahora, con la recolección de firmas y otros proyectos, ¿cuál es la diferencia, doctor? Primero, buenas noches, Clary, buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, también a Mariana. Y muy buena la pregunta. Bueno, le deseo éxito en este comienzo de programa. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y son muy buenos profesionales. Y yo creo que el periodismo siempre va a contribuir generando espacio para el debate, para la controversia. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Primero, durante nuestro gobierno no hubo ningún planteamiento serio operativo de la enmienda. No hemos presentado ninguna ley de enmienda, ni en diputados, ni en senadores. No hemos recolectado firmas nunca. No hemos llamado a una convención partidaria para pedir mandatos imperativos, absolutamente. Siempre hemos sostenido que la enmienda era una vía, pero no hemos superado el marco de la retórica. Lo que pasa es que en ese momento, 2007,
la oposición y dispositivos mediáticos importantes creían que el coloradismo podría continuar en el poder y hubo evidentemente un discurso mediático que instalaba el temor de que podría estar el Paraguay en vísperas de una dictadura. Y precisamente Lugo aprovecha esa circunstancia para emerger en la vida política. Lugo va a liderar una manifestación muy importante contra el supuesto afán reeleccionista de Nicanor, porque es absolutamente un supuesto que nunca pasó el marco de la retórica. Y ahí surge Lugo en aquella manifestación y llega a la presidencia Lugo. ¿Y qué hace el presidente Lugo? Carlos Pilisola inicia la recolección de firmas planteando la posibilidad de la reelección del presidente Lugo en ese momento. Cartes va a decir que la Constitución le prohíbe, primero se va a jugar por la enmienda, luego intenta la reforma en la convención, vuelve a la enmienda, pero nuestra posición siempre fue muy coherente. Es más, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en aquel momento, Clara y Jorge, los límites de la sociedad civil a una posibilidad de enmienda o de reelección eran muy claros. Y el único que podría haber estado interesado en el 2006, en el 2007, perdón, en la reelección era Nicanor. Hoy la situación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay más actores que están interesados en la reelección, incluyéndole al presidente Cartes, incluyéndole al presidente Lugo, y hay una sociedad civil que inclusive está observando con cierta flexibilidad el proceso, más allá de lo que ciertos medios tratan de instalar como que esto es una cuestión de violación de la Constitución. Pero hoy el escenario es muy diferente y favorable. Y si el presidente Cartes hubiera actuado con mayor criterio político y planteado esto como un gran acuerdo, yo creo que hace rato lo hubiese logrado. A ver, allí, doctor Duarte Frutos, entonces quiero replantearle la pregunta. Habla usted de que el escenario es muy diferente, de que apenas era retórica la intención en el 2007 y que sí era su deseo personal ver esa posibilidad de la reelección. Y que esa retórica motivó una especie de jaque de distintos medios de comunicación, de la oposición, puedo incluirme yo también. Y ahora hay varios actores. Si Nicanor era en el 2007, hay varios actores. Fernando Lugo, Federico Franco, Nicanor y el propio presidente Cartes. Entonces voy a recapitular la pregunta. Hoy el presidente Duarte Frutos está interesado en una posibilidad de reelección para ser candidato otra vez. Yo no tengo ninguna posibilidad de cambiar las reglas del juego. Eso es muy importante. Las reglas del juego pueden cambiar del juego electoral. Pueden cambiar Cartes, que tiene una buena representación política, Lugo, que tiene una buena representación política. Yo no tengo ninguna representación política en el Senado y en diputados. Por lo tanto, yo no tengo ninguna vela en este entierro. Si bien en este acuerdo Lugo, Cartes, Blas Llano, yo no estoy. Y ellos, si logran construir mayoría, probablemente van a lograr la enmienda, porque finalmente la política es un juego de mayorías. La política no es simplemente la declaración de deseos, hay que construir mayoría. Y aquí vamos a ver realmente cómo juegan los que están a favor y los que están en contra. Si es que habrá mayoría para impedir el proceso de la enmienda o si habrá mayoría para que la enmienda prospere. En el escenario de la reelección, que es tu pregunta, en el escenario, suponiendo que tenemos un escenario de reelección, ¿hablaríamos con los amigos? Porque yo no creo que una candidatura presidencial sea producto del deseo personal. ¿De un equipo entonces? No, de un actor político, el deseo de un actor, sino que
la candidatura presidencial, para ser responsable, tiene que tener una sustentación en un proyecto amplio, en una colectividad política, en un equipo político, y eso analizaremos en su momento, pero particularmente si se da un escenario de la enmienda o se da un escenario de la reelección, me gustaría disputar la presidencia si los amigos y las bases de mi partido me dan esa posibilidad o esa confianza. Interesante. Hoy, presidente, usted está como un actor observando lo que está sucediendo porque, como aclara, no tiene ninguna representación ni parlamentaria, pero cuando hace referencia a que el tema de la reelección, cuando se plantea durante su gobierno, fue más bien por una cuestión de retórica, ¿cuándo es que surge el famoso dictamen Rodrigo Campos Cervera, Juan Carlos Mendonca, que tiene fecha 2006? ¿Eso fue un pedido que usted le planteó a esos destacados juristas? Sí. ¿Eso fue un pedido suyo, doctor? Sí, fue un pedido de la Junta de Gobierno. Y por eso yo creo que el tema de la enmienda es una materia controversial. Hay juristas notables que dicen que es la vía y otros, evidentemente también muy respetados, que afirman la reforma como la vía de la reelección. Pero nosotros sí pedimos aquel dictamen. Lo que yo traté de explicar es que nosotros no avanzamos operativamente. Si bien teníamos un dictamen que hablaba, yo percibí muy pronto que los límites de la sociedad civil en ese momento eran muy fuertes y nosotros no podíamos avasallar eso. Por eso hablaba del escenario diferente que tiene hoy Cartes. Entonces, no avanzamos, no presentamos ley de enmienda, no hay ninguna ley de enmienda en mi gobierno que se planteó en diputados ni en senadores, ni hemos recolectado firmas que hizo Cartes ahora y que hizo antes Lugo. Pero evidentemente que hay un dictamen, Jorge, muy sólido con respecto a la enmienda como vía. Es más, muchos de los que hoy están en el Parlamento, ¿no? Algunos compañeros de mi partido que están en el Senado y que hoy están en contra de la enmienda, en aquel momento suscribieron el dictamen de estos juristas con respecto a que la enmienda era una vía. Hoy, Nicanor Duarte Frutos, doctor, usted como también hombre de derecho, ¿cuál es su posición sobre el tema? Si se recurre a la figura de la enmienda, ¿se viola o no la Constitución Nacional? Yo creo que no, porque es un tema de controversia que finalmente provoca opiniones políticas, éticas, morales, pero varios juristas de prestigio dicen que la enmienda es la vía. Y hasta yo diría que es un procedimiento bastante democrático porque no es que la enmienda se resuelve favorablemente en diputados, se resuelve favorablemente en senadores y con eso ya está la enmienda. La enmienda tiene que ser sometida a una consulta popular, al referéndum. Y hay que también decir que muchos referéndums hoy en Latinoamérica que creíamos ganarían de plano, terminaron perdiendo. Por ejemplo, el referéndum en Colombia, ¿quién podría pensar que perdería la propuesta de paz del presidente Santos? Y va a terminar perdiendo el oficialismo. ¿Qué pasó en Europa? El Brexit va a perder, o sea que... Contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos. Los resultados. O sea que aquí también hay que ver qué pasa con el referéndum posterior, si es que se produce la enmienda. Si es que se produce la enmienda. Lo que yo quiero aclarar es que yo no estoy en este tema. No estoy en este tema, primero porque no tengo ninguna capacidad de aportar en términos operativos políticos, porque no tengo representación parlamentaria. La gente hablaba de Julio Velázquez. Julio Velázquez es
líder del movimiento 11 de septiembre, que es un compañero con quien suelo hablar, pero que obviamente no tiene ninguna orientación política al presidente. Si fuera por mí, estimado Clary, estimado Jorge, si fuera por mí, por todo el proceso de este planteamiento que vino a generar una tensión, casi una parálisis en sectores del Estado, como por ejemplo una consecuencia para mí bastante lamentable, producto de la crispación que genera este tema, es el veto del Presupuesto General de Gasto de la Nación, que pone al gobierno en una situación bastante incómoda, bastante precaria, al borde inclusive de cierta ilegalidad, por ejemplo, para la utilización de los bonos. Yo creo que acá empezamos mal. El oficialismo pensó que se podría disciplinar a la gente con el poder, con incentivos, y la plata es muy importante en la política, pero no es suficiente para la construcción del acuerdo, para la construcción de la mayoría. El dinero no es suficiente. Desafortunadamente, Cartes entendió esto tarde, porque yo le decía, mire, presidente, si querés la enmienda, si querés la reelección, plantea al comienzo. Tus asesores y tus amigos te van a decir, no, hagamos una gran obra y el pueblo va a salir a pedir. Mentira, la pueblo donde yo lo vemos, ahí en Baebe. La pueblo coge Sara y Pala y Ayapoa. Entonces, al comienzo tendría que, en base a mi experiencia, yo le decía, y en base también a la experiencia que pudimos ver en la era Lugo. Entonces, no se jugó sobre un gran acuerdo político y ya Cartes en el descuento, porque estamos en el descuento, entendió que esto debe ser producto de un acuerdo político. A ver, doctor Duarte Frutos. Después vamos al corte. Sí, no hay problema, pero no me cortes ahora. No, deja picando tu pregunta y nos vamos al corte, así para crear... te pido, por favor, no pases esta raya. ¿Cuál? Bueno, doctor Duarte Frutos, debo deducir entonces que usted hablaba con Horacio Manuel Cartes Jara sobre la posibilidad de la reelección a inicios del 2013, por lo que estoy escuchando. Todo presidente tiene un afán de continuar. Primero no vale, ya han votado y siempre uno... Es más, yo creo en la reelección porque hace falta un liderazgo y una conducción de mediano plazo, de mediano plazo, o sea, de 10 años, para avanzar sobre una política de Estado que pudiera consolidarse en el tiempo. Pero cuando el presidente ya se sabe, no tiene ninguna posibilidad de continuar, los programas de Estado, las políticas de Estado se van en cierta manera debilitando en el transcurso del tiempo porque los mensajes ya están nada más para la UTA. Bueno, ahí, doctor le pido Claro. allí un tiempito porque es interesante lo no, que a y- continuación vamos a hablar. No, con vamos él. a seguir hablando y también y yo quiero saber si él cuando, a partir de leer ese dictamen de estos juristas, él asume la posición de que se puede recurrir a la figura vía enmienda para la reelección. Eso por un lado. Y por otro lado, me dicen acá que usted también cuando era presidente de la República quiso vetar el presupuesto general de gastos de la Nación. Pero a la vuelta de la pausa no responde. Ya venimos. Continuamos en Cara o Cruz y realmente se está moviendo arduamente la encuesta en redes sociales. Muchísima gente, cientos de respuestas ya en los primeros minutos de lo que va de esta nueva edición o el nuevo ciclo de Cara o Cruz. Y esta es la consulta que estamos lanzando en redes sociales. ¿Crees que Nicanor, en el caso de habilitarse la reelección, tiene más posibilidades de ser opción A, candidato a senador? Es la que lleva hasta ahora el 74% de los votos y opción B, con el 26%, considera que puede ser candidato presidencial. Sigan respondiendo, sigan enviando sus comentarios, @CaraOCruzPY, #COCPY.
Bueno, gracias Mariana. Recuerdo un discurso de Nicanor que había escuchado en San Pedro, si no estoy equivocado, con más precisión en Choré. Lo mitad o cero la enmienda. Dios nos guarde, dijiste Nicanor. Exactamente. Ambas dice, ¿verdad? No, y que si sale la enmienda, lo que estoy diciendo acá, no tenemos posibilidad de influir en evitar o en promover la salida, porque no tenemos representación política. Pero si sale la enmienda, estamos preparados para la lucha electoral. Es más, yo creo que la posibilidad de la derrota o de la victoria del cartismo se va a dar en las internas partidarias. Pepe Oyer Resolveta, esa modelo político, económico y social ya huerecota en los próximos 5 o 10 años. ¿Por qué? En política es peligroso hacer profecía, pero también hay que decir que nunca hay una sutura final. Pero, ¿por qué digo que en las internas coloradas, en un escenario de enmienda, estamos hablando en un escenario de enmienda o en un escenario de reelección? En un escenario de reelección, la derrota o la victoria del cartismo se va a dar en las internas, porque en las nacionales el candidato del Partido Colorado va a tener un escenario muy favorable, porque tenemos una oposición totalmente fracturada. Primero tenemos liberalismo fracturado. No es el Lugo candidato del 2008 que aglutinó a toda la oposición, acá Clary Arias y toda esa gente, ¿verdad?, que creía en la alianza patriótica. Pero ganamos. No, es importante allá, pero la consecuencia pues, es el asunto. Hay de victorias memorables que terminan en catástrofe. Lugo va a salir del poder sin poder juntar 500 tipos en la plaza. Bueno, pero otra cosa es, estamos hablando de que el escenario del 2018, la oposición va a estar fragmentada. Mira, Lugo no sé con quién, con el llanismo. Efraín va a tener el apoyo de Mario Ferreiro. Sí. Probablemente. ¿Y por qué? Encaminado. Porque así se van a jugar. Porque Avanza País tiene el propósito absolutamente justificado de liderar lo que es la izquierda en Paraguay. Yo no sé si hay una izquierda en Paraguay. La supuesta izquierda paraguaya pretende liderar la gente a base de Avanza País en sustitución de Lugo. Por eso la situación ansiosa, la ansiedad de Lugo de disputar y de defender el liderazgo de ese arco político paraguayo. Entonces, en ese escenario, el liberalismo fracturado, un sector con Lugo, otro sector alegre, no sé con quién, con el apoyo de un sector de la izquierda, Camilo por un lado, López Perito por otro lado, y Lugo con el llanismo, que es el sector más conservador del partido. El llanismo representa la ultraderecha liberal. Y ahí se va a dar de vuelta un gran lío. Bueno, pero en ese escenario, y con esto cierro, Sí. el coloradismo, salvo que se recomponga el frente opositor, el candidato del coloradismo va a tener un escenario muy favorable para conservar el poder. Sin dudas. A ver, me parece que cualquier político sabe que el análisis es este, el cálculo es este. El Partido Colorado en Paraguay o es 1 o es 2. No hay otro cálculo por ahora, ayepa. Pero quiero insistir en algo que usted dijo, presidente, y es con respecto a la conformación de la nueva izquierda, si es que puede denominarse así. Yo no sé si a usted le gustan las etiquetas, pero siempre se habló de que Nicanor era probablemente el ala más progresista del Partido Colorado. De hecho, sus pensamientos se dirimen hacia ese progresismo, si vale el término. Por eso quiero preguntarle y hacer este análisis sobre lo que usted acaba de decir. Si Lugo no es la izquierda, ¿usted cree que Ferreiro, ahora intendente de Asunción, ganó la intendencia más importante sin un partido político grande detrás?
¿Usted cree que esa es la nueva izquierda? Que para el 2023, por ejemplo, la izquierda, sea Lugo, sea Ferreiro, puede gobernar este país y caer los dos partidos tradicionales. Bueno, esto no nos puede llevar a más tiempo, pero básicamente no puede haber una izquierda ideológica articulada en un país que no pasó por un proceso de industrialización, en primer término. En el Paraguay no existe una vanguardia obrera, no existen grandes sindicatos, no existen movimientos obreros. Es más, en el Paraguay los grandes sindicatos están operando en el Estado, son funcionarios públicos. Por lo tanto, la izquierda, entendida como una instancia movilizadora de masa, de grandes sectores obreros, en el Paraguay esa condición de posibilidad no existe. Entonces, la izquierda en Paraguay es como este vaso vacío, este es un continente, y uno puede llenarlo de muchas cosas, darle contenido de muchas cosas, depende, ¿verdad? Hay una izquierda que hoy se preocupa de la vida de los pingüinos, hay una izquierda que se preocupa de los procesos de globalización, hay una izquierda que se preocupa más de la ecología, de las minorías, y no existe una izquierda a la hechura del siglo XIX. Pero, doctor, entonces, en Paraguay, finalmente, es muy difícil etiquetar y determinar o definir categorías ideológicas. En el coloradismo sí hay un sector, evidentemente, más conservador y un sector más progresista, porque somos un partido de masa, somos un partido policlasista y veremos cuáles son las posibilidades que tenemos de conservar el poder en el 2018. Para finalizar, entonces, esta disquisición ideológica, según Duarte Frutos, no hay la izquierda en Paraguay, porque no hubo esos procesos, esos sectores que podrían Hay salir. izquierda como etiqueta, como rótulo. Vacía, entonces. Pero, ¿y cuál es la diferencia? Lugo siempre representó la izquierda, se dice, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Lugo siempre cuando se le pregunta si es de izquierda o de derecha? Poncho Yurulla. Sego Poncho Yurugey. Yo una vez le dije a Lugo, mira que vos fuiste cura y la Biblia dice en una parte, el Señor, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio te vomitaré. Allí va. Entonces, ¿cómo es que Lugo, siendo líder de la izquierda, no pudo juntar 5.000 personas, 1.000 personas en la plaza? Entonces, hay contradicciones que hay que ir analizando. Todos los programas sociales, empezamos nosotros, no Lugo, y empezamos en una situación económica precaria del país. Nosotros empezamos la gratuidad de la salud, con el kit de parto, con la exoneración de las consultas, de el parto normal, el parto cesárea, y Lugo con la plata que le dejamos, porque le dejamos un vagón de plata, tuvo que llevar un poco más lejos la gratuidad de la salud. Pero nosotros empezamos las viviendas populares, los fondos sociales de Itaipú, las becas populares. La condición de posibilidad que tuvo Lugo para llevar adelante su programa social y la condición de posibilidad para que Cartes se endeude masivamente el país, construyó nuestro gobierno. Es decir, su gobierno fue más progresista que el de Lugo. Obviamente, Pero, nuestro gobierno va a refundar la economía, va a refundar el mercado financiero y va a generar los primeros programas sociales que hasta ahora subsisten. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué programa social iniciaron los gobiernos posteriores que no haya sido una herencia del 2003-2008, salvo Becal, salvo la beca Carlos Antonio López, que para mí es un programa probablemente el más importante del presidente Cartes. La beca a jóvenes para construir una elite en el Paraguay, aunque yo preferiría más beca para los sectores populares y no para los posgrados. Pero por ejemplo, para finalizar, Jorge, discúlpame, el proceso de las becas de Itaipú, por ejemplo, comenzaron con usted. Muy interesante. O sea, ya están y unas becas para los jóvenes. Importante, o sea, el aporte de Becal, estas becas Carlos Antonio López,
es un paso siguiente y a lo mejor se viene algo más. Pero y Catunio Curicarlo, Clari, y Catunio Clari, Curi, hasta ahora pues 1000 becas. De Catupio 1500 becas, pues pila lujos a Carte. ¿Por qué te sigue siendo 1000 becas? Te digo la plata y te pudo anoreco. Mira que el crecimiento del Producto Interno Bruto que tuvimos este año, cerca del 4%, gran parte vino de la producción de energía, la soja y otros rubros. ¿Y por qué se mantienen 1000 becas después de 10 años? Sí. 1500, 2000 becas para los jóvenes. Porque la beca de Itaipú es una beca para grado, es para acceso a la universidad, a los sectores populares. Y Becal es para posgrado, muy importante porque el Paraguay necesita tener una elite, tener un grupo importante en la economía, en el derecho, en el marco de la producción, el saber. Doctor, insistentemente mencionás que el Lugo nos reunió 500 personas en la plaza. Percibo como que minimizar la figura de Lugo. Sin embargo, hoy, mirando varias encuestas, le ves a él como un actor, pero importantísimo en el escenario político, a juzgar por esos resultados. Por eso incluso hoy le motiva otra vez a jugarse para la presidencia de la República 2018. Digo nomás que insistí en eso, 500 personas no juntó, pero hoy los números de esa encuesta dicen totalmente lo contrario. Y hay que ver, no podemos negar de que hay un arraigo popular del expresidente Lugo, pero ya está en el futuro. El escenario del 2018 va a ser un escenario muy diferente al 2008 y vamos a ver qué pasa. Ahora, quiero insistir, si se habilita la reelección, dijiste Dios nos guarde, quiero retomar otra vez. ¿Vos te ves en condiciones de ganarle a Horacio Cartes en las internas del Partido Colorado? Yo te voy a decir algo. La posibilidad de la derrota o de la victoria del cartismo pasa en las internas coloradas, doña definida. Y ahí tenemos que enfrentarnos democráticamente, respetuosamente, al Partido Colorado que representa Cartes, López Moreira, Jiménez Gaona, Leite, Barrio Canal, José Ortiz. Ese coloradismo que hoy se refleja en los intereses de este grupo empresarial, a ese grupo le vamos a enfrentar democráticamente porque queremos recuperar el partido de Blas Garay, no de José Ortiz, el partido Ricardo Brugada, no de Jiménez Gaona, que se puso la primera campera roja en un acto donde yo estuve y le tuve que decir que saque el precio, Sancona y precio, bebé. Ya. Entonces, no, pero queremos el partido de Natalicio González o el partido de Carte, el partido servidor El Hombre Libre o el partido servidor las grandes corporaciones de los grupos financieros internacionales. Pero eso en el discurso y pupona, Nicanor, yo te digo, vos te ves en condiciones de ganar la Carte en las internas. Pero Carte, ¿a quién le ganó? No, ¿cuántas elecciones ganó? ¿Pero qué elecciones ganó? Le ganó a Zacarías Irún, a Efraín Alegre. Efraín Alegre, ni Caramelo, ni Yurube. Todavía no hubo una competencia real en el partido. Bueno, vamos a ver. No se puede aventurar. Sí, nosotros tenemos el deseo de que se produzca una confrontación democrática que no sabemos ni se va a dar porque todavía no está definido el tema de la reelección. Sí, dejemos un ratito el tema de la reelección. Yo quiero insistir en esta beta que acabo de escuchar, un Nicanor crítico a Horacio Cartes y a su equipo de trabajo a lo que fue la famosa selección nacional, que yo no sé si llegó a hacer eso, ¿verdad? Pero quiero insistir en esto. Duarte Frutos crítico en la interna del 2012, unos discursos incendiarios en contra de Cartes. Termina ganando Cartes la interna a Javier Zacarías Irún. Termina ganándole a Efraín. Al decir de usted, no es difícil ganarle a esas dos personas que mencionamos. Y aquí quiero hacer un poco de historia. Alfredo Stroessner también mandaba a un exilio dorado a sus rivales políticos, sean estos de fuste intelectual o no. Ayepa,
Stroessner mandaba como embajadores a sus rivales políticos. Esa embajada suya, doctor Duarte Frutos, a la Argentina, país con el que tenemos probablemente el mayor lazo diplomático y la mayor diáspora paraguaya se dio hacia ese país. ¿Por qué usted acepta esa embajada para pasar un buen momento? ¿Que a usted le gusta leer los libros, ir a las librerías de la calle Santa Fe, tomar un café? ¿Y por qué vuelve? ¿Vuelve porque había una posibilidad de un proyecto político o porque estaba cansado de ese exilio maravilloso? ¿O porque terminó el gobierno del gobierno acá? Me río primero porque coincido contigo que la diplomacia es un trabajo bastante liviano, de café, de mucha gastronomía. Entonces yo no nací para esa función, punto uno. Punto dos, una noche el presidente me llama. Yo no tengo problema con el presidente Carter a título personal. Yo cuestiono su modelo político. No me interesa otras cosas de su vida, ni la acumulación de su riqueza, ni de su cigarrillo. Me gustaría que su cigarrillo pague 30% de impuestos. Eso sí, como ocurre en el promedio de la región. Pero el discurso moral, no digo que no sea importante. A mí me interesa el discurso político. El modelo político, económico, social y cultural inclusive. Pero bueno, una noche me llama y me dice, anda, a ver. Primero me dice si no quería ser embajador en París. Qué lindo, Montpellier, París. Pero, no, pero lindo. Sí, pero... El barrio latino. No, eso es, no, presidente Montpellier, pero si tu hijo estudia ahí, no. Agradece eso. Después me habló de Cuba, de Venezuela, y después me baja a Buenos Aires. Y yo pensé que la embajada de Buenos Aires ya era para un amigo nuestro, muy vinculado con el presidente. ¿Quién? No recuerdo, pero no hace falta. Pero, y bueno, y Buenos Aires podría ser presidente. Y me fui a Buenos Aires, pero siempre mantuvo un contacto muy fluido con el presidente y siempre le he planteado la crítica, ya sea personalmente en Bruizaroga, ya sea por mensaje de texto, le planteaba mi crítica. Con todo respeto, ha sido la presidente vender la crítica a los mandados, tampoco a mí me gustaba ya. Entonces, pero lo hacía. Hasta que en un momento dado pensé que tenía que salir porque el equipo de Carter empezó a responsabilizar a los gobiernos anteriores de males que para mí no tenían ninguna fundamentación sólida, que nosotros metimos tanto, que nunca se hizo lo que se está haciendo, que todos los gobiernos anteriores prácticamente fueron la catástrofe. ¿Usted se sintió aludido a esa crítica? No, entonces yo tuve que defender un legado porque nosotros iniciamos el proceso de refundación de la economía, del mercado financiero, y todo lo que hizo Lugo y lo que está haciendo Carter tiene una relación directa con toda la construcción que ha empezado con nosotros. Entonces, ¿cómo es que hoy el Paraguay pudo haberse incorporado de manera apreciado, de manera importante en los mercados globales e internacionales? Hemos recuperado la economía, hemos recuperado el mundo financiero, le sacamos al país del default sin ningún tipo de endeudamiento y hicimos las obras que pudimos y recuperamos la economía, recuperamos el mercado financiero que estaba destruido, el mercado financiero. Creamos la Agencia Financiera de Desarrollo y bueno, y para peorente el problema. Entonces tuvimos que salir a defender un legado. Y para mí Carter tendrá muy buenas intenciones, pero sus ministros son un incompetente de tomo y lomo. Empezando por todos. Pero Jiménez Gaona, yo le dije al presidente un año. Me preguntó unas cosas. Eso, para mí el ministro más inútil de tu cartera es Jiménez Gaona. Con un año vení Mataburro, no termináis eso. No sé si Vainde. Al derecho en Toila, ministro y Balea dice. Pues tenemos que ir pero bueno, entonces, dejamos la embajada porque llegó un momento, 2 años es un tiempo de gracia suficiente para un gobierno. Doctor, discúlpeme, y con esto vamos a ir a la pausa. Me parece insuficiente que una crítica de la selección nacional de Carter haya sido el solo motivo para que usted deje la embajada. A la vuelta de la pausa vamos a insistir en esta cuestión. No puede ser porque Duarte Frutos
sea milane o se sienta ofendido por la crítica que le haga Jiménez Gaona o López Moreira. No, porque lo que yo me daba cuenta es, mi querido Clary Jorge, que mi opinión no tenía ninguna relevancia ni iba a tener. Pero para eso pues le mandaron a la embajada argentina. Bueno, la yuya porque la Partido Colorado y después pegó en Gupay y lo bueno, hay que ir a la pausa. Ya venimos después más de Duarte Frutos. Y no es algo nuevo, el señor Nicanor Duarte Frutos está despertando todo tipo de reacciones y de comentarios en redes sociales. Nosotros seguimos recibiendo la votación, tenemos cientos de votos realmente en muy poco tiempo y este es el resultado que tenemos hasta ahora. Hay que decir que se mantiene muy parejo, pero hay una pequeña variación. La pregunta es, ¿crees que Nicanor tiene más posibilidades de ser? 72% cree que puede ser candidato a senador y 28% cree que puede ser candidato presidencial. Lo que decíamos en la pequeña variación es que cuando arrancábamos el programa, todavía sin interlocución, digamos, de Nicanor Duarte Frutos, el porcentaje que creía que puede ser candidato a presidente era de 26%. Hoy hay un 2%, no es demasiado, pero hay gente que al escuchar el debate fue aparentemente cambiando de opinión. Y si me permiten, quiero trasladarle una consulta al doctor Duarte Frutos. Hablando, no sé, retomando la evaluación del gobierno, si se da la reelección, doctor, es futurología, pero ¿considera usted que Horacio Cartes va a intentar perpetuarse en el poder? Es decir, no una reelección, sino otra, al estilo de Stroessner. Yo no creo. Primero, ya el Paraguay pasó por la experiencia de la alternancia. El gran temor a la perpetuidad de un presidente colorado, a la posible perpetuidad que fue el gran discurso mediático y de Clary Arias y sus compañeros para organizar la marcha contra Nicanor, fue que podríamos perpetuar y surgir otro Stroessner. Y ese temor inclusive era justificado porque hasta ese momento el Paraguay no pasó por un proceso de alternancia. Hoy el Paraguay ya pasó por un proceso de alternancia. Ya tuvimos la alternancia, yo soy el mariscal de la derrota, el que posibilitó que después de 200 años, no que posibilitó, perdimos, pero fui parte de un proceso en que organizamos la transferencia de poder por primera vez en 200 años de un signo a otro signo al presidente Lugo. Y no creo que en el Paraguay pueda darse la perpetuidad de ningún presidente de la República en el futuro. Puede darse proceso de reelección, yo estoy de acuerdo, dije que yo estoy de acuerdo con el proceso de reelección, pero ese es un discurso también que me parece forma parte de un temor que nos viene de un proceso histórico, pero creo hoy día es absolutamente inviable la perpetuidad. Ahora, doctor, ¿por qué, te cambio de tema, ¿por qué crees que Fernando Lugo hoy no vota por la enmienda, siendo que él es el principal interesado? Porque convengamos que ese es hoy el PAA en la Cámara de Senadores. ¿Por qué él no da ese paso? Y esa pregunta hay que hacerle a Fernando Lugo. Tal vez Clary lo conoce mejor, ¿verdad? Pero yo no sé. Esa es una conducta eclesial, ¿verdad? Lavarse las manos. El misterio. No, el misterio. Ah, okay. El misterio. Pero creo que el juicio político, Jorge, que para la comunidad internacional fue un golpe parlamentario, de ahí el aislamiento de nuestro país casi más de un año, porque si bien el juicio político aquí en el Paraguay, en cierta manera tuvo la legitimidad de los partidos y de ciertos dispositivos mediáticos, ese juicio político es el que va a instituir el mito Lugo.
porque Lugo estaba en su peor momento. Su gobierno iba a terminar colapsado. Estaba en una crisis económica de conducción, de dirección. La economía empezaba a declinar. Lugo no tenía el control de nada. En ese momento le pasan la tabla salvadora, lo sacan, lo destituyen e instauran el mito Lugo, que inclusive para cierta parte de la sociedad es un sujeto de reparación política. Lugo terminaba desastrosamente su gobierno si es que no se producía ese proceso destituyente. Entonces hay muchas cosas que necesita ser planteada desde una discursividad nueva, inclusive para aclarar al pueblo lo que ha sido el proceso de la transición. Lo que, mire, puede representar de vuelta una alianza que generó al país la mayor inestabilidad. Una alianza que se fundó sobre el odio al coloradismo y nunca sobre una cuestión programática que terminó dinamitando la convivencia pacífica de la institucionalidad y generando un tremendo daño al país. Después de decir esto, doctor, me obliga a hacerle la siguiente pregunta. En el caso de que solo lleguen con posibilidades de ganar el 2018, Fernando Lugo y Horacio Cartes, ¿usted a quién va a votar? Primero ya se voy con la interna. Puede ser Nicanor y Fernando también. Así que yo no voy a opinar porque yo no voy a ser como cierto exponente de Añetete, del movimiento Añetete, que le preguntaron a ustedes, ¿y qué pasa si se produce la enmienda? Y ellos son parte del equipo de Marito y salen y dicen, mire, si se produce la enmienda, Cartes va a ser emperador. Mire, si se produce la enmienda, Lugo no le va a ganar a Cartes. ¡Ah, esa ahí, güey, el candidato! No, yo no sé qué va a pasar en la interna colorada. Ahí vamos a definir si hay escenario de reelección. Yo no tengo ninguna posibilidad de cambiar las reglas del juego. Pero si hay un escenario de reelección, vamos a ir a una batalla democrática memorable en las internas coloradas. A un paréntesis, doctor, ahí. Sí. A ver, porque insistí en eso de que vos estás convencido y te preguntás, hace rato me dijiste, estás en condiciones de ganarle a Horacio Cartes. Pero ¿y por qué no hay que ganarle a Cartes? Pero espérame, déjame terminar la pregunta. O sea, quiere decir que va a primar en tu partido la retórica, el discurso, las ideas, antes que el poder económico, que es determinante y sabe muy bien, doctor, la fuerza de la plata en las internas de tu partido. ¿Sabes qué dijo Obama? Un presidente extraordinario, podemos hacerle la crítica que se quiera, pero Obama llega a la presidencia en un país racista, en un país con historias de exclusión muy graves. Pero el carisma no se compra ahí, Obama. El entusiasmo no se compra. La fidelidad no se compra. Podés comprar el miedo, el temor. No se compra el fervor. Entonces, en la transición el poder económico ha perdido muchas veces. ¿Cómo terminó el 93 frente al poder político, económico, militar más importante? Oviedo ganó a todo el poder político y a un gran poder económico sin gastar un peso. Lo mitad y carreta entero a un Peñambá ese. Nicanor le va a ganar. Nosotros le vamos a ganar a Osvaldo si Osvaldo era mucho más que Cartes en ese momento. Cartes era su socio de tercer rango. Y nosotros le ganamos. Le ganamos desde la pasión, no desde la retórica hueca vacía, desde la discursividad, desde la construcción de la identidad, desde la construcción de la esperanza, de un proyecto histórico. Y hemos gobernado el país relativamente bien. Cometí muchos errores, era muy joven, estaba cumpliendo 46 años cuando fui presidente, cometí muchos errores, pero hace 8 años que dejé la política, hace 8 años que vengo observando. Y yo no estuviera aquí, no hubiera estado acá, Jorge y Clara. Y si yo veía que en el Partido Colorado había un proyecto que reivindicaba el coloradismo nacional y popular, ese coloradismo que nació justamente para potenciar los grandes recursos nacionales, que salió para defender a los sectores populares y también a los grandes emprendedores nacionales. Doctor Duarte, si yo hubiera visto que hay un proyecto, sería hoy compañero de ese proyecto. Desafortunadamente no veo un proyecto capaz de enfrentar, por lo menos hoy, mañana puede cambiar el escenario,
a todo ese poder económico y a toda esa política, evidentemente, que privilegia a los sectores históricamente dominantes del país y al gran capital en el Paraguay, que es el gobierno de Cartes. Doctor Duarte Frutos, bueno, me parece que hacemos el mismo análisis de crisis, que no es exclusivamente de su partido, el Partido Colorado, sino también del Partido Liberal. Y ojo que esta crisis de los dos grandes partidos puede transformarse en otros poderes en el 2023 y en el 2028. Pero allí quiero... ¿Cómo es? Que los partidos políticos tradicionales de este país van a pasar peores crisis que esta. Y cuando hablo de crisis, hablo de que sin la figura de la enmienda, sin la posibilidad de que Cartes vuelva a ser candidato, o usted como expresidente vuelva a ser candidato, ¿quiénes son los candidatos? Marito, Aliana, Riera. Ahí sí hay una involución. Santipeña. O Santipeña, nuevo Neo Colorado. Por eso quiero preguntarle, si no pasara esto de la enmienda, creo, y aquí preciso de su análisis, que el Partido Colorado va a estar en una crisis muy grande, porque no va a disponer del presidente actual para candidato, no va a disponer de gente como usted, un expresidente, y va a tener que hacer su interna y recurrir a los nombres que ahora suenan, que le acabo de mencionar: Marito Abdo, Mangui, Aliana, Enrique Riera, no sé qué otro candidato surgirá. ¿En ese plano usted cree que puede ganar el Partido Colorado otra vez en el 2018? Aún con esos candidatos. Pero también en ese plano tampoco va a competir Lugo. Claro. Y quedaría Alegre, candidato del Partido Liberal, o Mario Ferreiro, que sería un candidato, evidentemente, por todo lo que representa esa mirada de la clase media, de cierto dispositivo cultural, el candidato... Progre. El candidato que la gente quiere. Pero yo no sé. No sé qué va a pasar en el partido. Evidentemente hay una crisis de liderazgo, no solamente en el partido, en la clase política paraguaya, así como hay también una crisis empresarial. Yo creo que pasamos por una crisis que atraviesa los diferentes estamentos de la sociedad. Obviamente eso se siente más en la clase política porque la vida política es una vida que está en permanente exposición, en permanente visibilidad. Falta de élites. Y falta de élites. Por eso decía que es muy importante generar un espacio para la militancia nueva. Pero la militancia nueva tampoco significa la gente joven, claro, porque hay jóvenes viejos. Como suelo decir, hay jóvenes que son los bebesaurios del partido, que son tan fascistas como fueron muchos de nuestros correligionarios en el pasado y hasta hoy. Entonces, la nueva militancia debería implicar una nueva mirada, una nueva visión de lo que representa hoy la administración del Estado en el mundo que vivimos, en una economía que también está cambiando, porque el mundo globalizado, ese mundo que creó Thatcher, que creó Reagan hace 30 años, es un mundo que se está acabando, pero sin embargo Leite sigue diciendo que Paraguay va a ser la China de Brasil. Pero por Dios, doctor, él cree Leite, todavía, no lo puede nombrar Leite ahora. Eso no, bueno, pero eso él no lo cree dice solo todavía. Leite. Eso lo dice, eso Leite recoge también de lo que había publicado una revista prestigiosa del Brasil. No es una frase acuñada por Leite. Sí. Digo porque me hizo esa aclaración hace poco. No, está bien, pero también el equipo de Cartes, del presidente Cartes, porque la gente dice Cartes no tiene idea, no tiene pensamiento. Mentira, Cartes tiene una idea bien clara. Él representa a la ultraderecha paraguaya. Él niega el valor de los sindicatos, inclusive hay que vaciar a los partidos políticos, desmovilizar la juventud de los sindicatos. Pero esa es su línea. Y lleva adelante sin ningún pudor, hasta ahora. Y lleva adelante porque no hay. Enfrenta un proyecto popular, un proyecto que movilice las masas, que rearticule justamente esa organización identitaria que hoy están muertas, partidos, sindicatos. Entonces, ¿pero cuándo estuvieron vivos los sindicatos? Entonces lo que quiero decir es que si bien avanza el gobierno hacia su meta, tiene que entender hoy que existe un escenario diferente. Primero, la victoria de Donald Trump va a determinar la vuelta al Estado Nacional, la vuelta a la economía proteccionista. ¿Qué pasó con la Ford y la Toyota hoy? Redireccionaron sus inversiones de México a Detroit.
Porque le dice, mire señores, terminó el mundo globalizado. El fin de la historia que profetizaba Fukuyama. Se fue al diablo. Pero doctor, son y se está ciclos. reconfigurando un mundo económico diferente que hay que ver hacia dónde va. Pero, doctor, usted Pero fue los bonos presidente. soberanos, por ejemplo, hoy con la recuperación del dólar se va a ir lamentablemente acentuando la devaluación de la moneda paraguaya y el endeudamiento que estamos nosotros asumiendo En va dólar. a ir elevándose de costo mientras nuestra economía está directamente relacionada a los factores exógenos, a los commodities. Doctor, Ayer, Jorge, a ver. perdóname un segundo. A ver. No, porque quiero insistir nomás en el tema ideológico, porque el doctor Duarte Frutos, por supuesto, un gran orador, menciona aquí que no sé si le tiene un temor a los ciclos terminan, doctor. En la región se han visto cambios y puede que Cartes sea el representante de la extrema derecha. Ya que le pusimos un rótulo. ¿Qué pasa si esos pensamientos más conservadores, como el de Trump en Estados Unidos, que ganó, qué pasa si eso es lo que la gente finalmente quiere? Bueno, pero justamente lo que Donald Trump está planteando es tomar distancia de todo el libreto neoliberal, de la globalización, del libre comercio, de la libre circulación de bienes y del capital. Y a mí me parece muy bueno, cuando yo digo que Carter representa a la ultraderecha, no lo estoy haciendo desde una posición Crítica. de cuestionamiento o de impugnación. A mí me parece que en el coloradismo no debe tener nunca una sutura final la disputa ideológica. Que Carter no pretenda convertir el Partido Colorado definitivamente en un partido conservador, en un partido al servicio de las grandes corporaciones, de las multinacionales. Que plantee eso como modelo y que vayamos a una disputa electoral. Y si gana ese modelo, bueno, gana ese modelo y tiene razón el presidente. Lo que no debe ocurrir es pretender la instauración del pensamiento único, que ese es el único camino. Nosotros queremos que el partido de Ricardo Brugada, queremos que el partido resucite de Natalicio González, de Teodoro S. Mongelos, el partido de Ignacio Apane. Entonces, esa disputa ideológica tiene que estar siempre abierta. El Partido Colorado tiene que ser un partido en disputa ideológica. Pero también el partido de Sabino Augusto Montanaro, de J. Eugenio Yaquet, de Marito, de Mario, el papá de que ahora es el salvador de ustedes. Acá, no es el mismo Partido Colorado. No, por andunte. No, existe temporalidades que definen la característica de los partidos. Una cosa fue el peronismo en los años 40. Sí. Hoy otra cosa es el peronismo. Una cosa fue el Partido Liberal con Laíno y el Partido Liberal con Llano. Sin dudas. Y contigo, ¿verdad? Ya que estamos hablando del partido, ¿verdad? No, pero te hago una devolución de favores, así con todo respeto nomás. Entonces, obviamente, ha habido un partido, por eso somos un partido policlasista, y por eso estoy hablando de la disputa ideológica, que en el partido no se tiene que cerrar la disputa ideológica. Doctor, hay un sector conservador y un sector progresista y otros sectores más moderados. Hay sectores más liberales en el Partido Colorado también. En el liberalismo hay un liberalismo social. Hoy, ahí está Víctor Río. Sí. Ellos representan el liberalismo social. Parecería una contradicción. No, pero Laíno también fue así de contradictorio. Y Laíno fue- varios zurdos tuvo el Partido Y Liberal. Laíno fue el primer exponente del liberalismo social. Y después doctor, tuvieron grandes doctor, presidentes fascistas, conservadores. Estigarribia. Doctor Nicanor Duarte Frutos, ¿quién es el Nicanor que hoy está viendo la gente? Ayer tenías un discurso socialista para los campesinos, para los sindicatos. Después tuviste una buena verba, como dice Clary, que sos muy buen orador, una buena verba para los empresarios, para los ganaderos. Eso que te hizo recordar es cierto, estuviste como embajador 2 años del gobierno de Cartes, hoy sos un tiroteador del gobierno. Esos cambios que se dieron en usted, Nicanor, ¿quién es hoy Nicanor que está sentado acá? Bueno, primero, yo no soy tiroteador, soy un crítico del presidente Un Carter crítico. con el afán de hacerle un favor, porque su entorno no tiene capacidad de formular crítica. Además de inoperante, tiene muy pocas luces, casi todo su entorno. Bueno, entonces, no soy un tiroteador, primera aclaración, soy un crítico. Segundo, mi discurso ha sido muy coherente. Siempre sostuvimos una posición progresista en el partido.
Siempre a los ganaderos le dijimos y a los sojeros que deben pagar impuestos. Hoy estoy viendo, mira Jorge, el IRAGRO, el oficialismo dijo que iba a representar 300 millones de dólares por año y que por esa razón no hacía falta el impuesto a la soja. Y resulta que el IRAGRO recaudó el año pasado 44 millones de dólares, 17% menos, y tenemos un déficit fiscal y un recorte constante de programas sociales. Mi discurso ha sido permanente. Lo que yo creo es que debe haber un Estado social de derecho, con un mercado dinámico pero regulado. Yo no creo en la mano invisible smithiana de que el libre mercado va a generar la riqueza y va a llegar un momento del efecto derrame y que ese derrame va a caer y el pueblo va a comer. Mire, el efecto derrame el pueblo está esperando, con la boca abierta. Algunos llaman no de inanición, anda y por el agoteo, el derrame. Ese siempre fue mi discurso en la comunidad internacional, en la comunidad nacional. Y yo más que una etiquetación ideológica, nosotros siempre sostuvimos que el coloradismo plantea un socialismo democrático, que no es el marxismo ni el leninismo. Ignacio Apane decía, en el Paraguay ya no hace falta un partido socialista, el coloradismo ya lo es, decía en 1917. Pero era el socialismo entendido como la necesidad de que el Estado cumpla un rol social y no que el mercado esté totalmente sacralizado y fuera del control de los mecanismos estatales, de los mecanismos de control gubernamental, porque eso ha generado mayor pobreza, ha generado concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Nosotros necesitamos un sistema impositivo hoy que sea mucho más progresivo, porque tenemos un sistema impositivo regresivo. El 64% de los ingresos fiscales del Estado viene del IVA. ¿Quién paga el IVA? Paga el pobre, paga la clase media, paga el trabajador, porque es un impuesto indirecto al consumo. Necesitamos un impuesto más progresivo que grave a la gente que más plata gana. Porque acá se nos dice, Jorge, y él es un buen liberal, liberal económico, le suelo escuchar, ¿verdad? Me parece muy bien, pero el liberalismo, el manual neoliberal, nos trató de colonizar con el siguiente mensaje, que a más baja presión tributaria, mayor inversión, mayor competitividad, el Paraguay va a ser más competitivo, van a venir los extranjeros. Carter pensó que los aeropuertos iban a estar atascados por las inversiones extranjeras y hasta ahora llegaron 60 maquiladoras. Esperá, entonces, si realmente la baja presión tributaria fuera determinante para la competitividad, ¿por qué nosotros estamos en la cola en la lista de países competitivos y Bolivia, que tiene una presión tributaria del 20%, está encima de nosotros? Nuestra presión tributaria hoy es 13,4. Pero usted no es que bajó el impuesto a la renta del 30 al 10. Y ahí iba a llegar. Nosotros bajamos el impuesto en una situación de gran depresión económica, en una situación absolutamente necesaria para formalizar la economía. 600 millones de dólares ingresaba a las arcas del Estado por el sistema impositivo en el 2002. Nosotros entregamos al país con una recaudación tributaria del orden de 1.600 millones de dólares. Pero pasaron 10 años. No podemos sostener el sistema impositivo que en un momento sirvió cuando hemos crecido 12 años de manera interrumpida. Sin duda. Doctor, tenemos que cerrar, lastimosamente. Doctor, quiero decirle esto a título personal. Siempre es muy agradable y yo diría que hasta instructivo debatir con usted. Lamentablemente, si bien tuvimos mucho tiempo, si usted se fija, estuvimos 1 hora y 15 minutos debatiendo con usted. Por supuesto que usted, como gran agarrador del micrófono, habló más que todos aquí. Pero lo ha invitado. Así mismo. Pero ese es el perfil del programa. Acá el protagonista es el invitado. Pero muy bien. Estamos saliendo en vivo también para las 6:50 M, Radio 1. Estamos saliendo en vivo y me pasan acá varios mensajes de la gente al WhatsApp de la radio, de Villarrica, de Concepción, de San Pedro. De Coronel Oviedo, ¿no? De Oviedo, Ajos. La capital en el Twitter sí, en el Twitter sí. Doctor, yo me despido. Gracias por venir. Muy, muy gentil, muy amable. Agradecido, hermano. La charla
muy interesante. Doctor, Saluda a tus correligionarios que van a entrar ahora. doctor, por último, ¿vos crees que sale la enmienda o no? Yo no sé. Yo no creo. Es más, no me gustaría que salga. Al final. Pero, si estaba No me, ansioso- no, no si me estaba gustaría, ansioso que no quería me competir gustaría con- no significa que si saliera no vamos a competir. Yo lo que estoy diciendo es que no tengo ninguna posibilidad de cambiar la regla del juego. Si sale, estamos preparados. Si hay un proyecto político, colectivo, sustentable que nos dé la confianza. Pero digo que en estas condiciones de gran crispación, Jorge, estamos en el descuento. Se está buscando la enmienda en el descuento. Y bueno, tal vez pensemos, más allá de mi conveniencia personal, uno puede tener su conveniencia personal, su interés particular, pero también en un momento que hay que mirar el interés colectivo. ¿No sería más provechoso para el país pactar entre todos los actores políticos, sociales, empresariales, una gran reforma nacional constituyente Sí, puede ser en ya el más a largo 2018? plazo. Bueno, pero Dale, se doctor. puede empezar a pactar. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Muy le amable. agradezco mucho. A la vuelta de la pausa charlamos con referentes de la oposición acá en Caracruz. Ya venimos. Y mientras desde el oficialismo, sobre todo, avanza la intención de reelección presidencial, desde la oposición continúan los trabajos en búsqueda de acuerdos o consensos que permitan, en primer lugar, detener esta intención de reelección del oficialismo cartista y, por otro lado, consensuar el nombre que logre finalmente aglutinar a todos los sectores de la oposición. Con miras al 2018, las filas opositoras continúan fragmentadas y sin acuerdos concretos tanto para la conformación de la chapa como para la elaboración de propuestas que puedan ser presentadas a la ciudadanía como alternativa en las próximas elecciones generales. No obstante, esta semana se desarrolló una reunión de la que participaron diversos referentes de Avanza País como Mario Ferreiro, Adolfo Ferreiro, Rocío Casco y Camilo Suárez, y del sector oficialista del Partido Liberal Radical Auténtico, entre ellos el mismo Efraín Alegre, Víctor Ríos, José Paco Valedesma y Salustiano Salinas, entre otros. Según trascendió, en este encuentro ya se habría sellado el pacto entre Mario Ferreiro y Efraín Alegre, pero el actual intendente de Asunción lo negó. Siempre hemos dicho que nosotros como grupo político está abierto a hablar con todos los sectores democráticos del país. Mantenemos conversaciones, es cierto, con el Partido Liberal Radical Auténtico. Conocemos hace muchos años a los integrantes principales de quienes hoy tienen ese control del poder partidario y por lo tanto es normal que nos reunamos. Ahora no hay un pacto sellado, no hay una definición en cuanto a candidaturas. Y en mi caso particular, eso yo reitero, no soy candidato. Y en mi caso particular, eso yo reitero, no soy candidato. Mario Ferreiro señaló que también ha mantenido conversaciones con Blas Llano y Blas Lanzoni de la disidencia del PLRA. Además de las elecciones del 2018, las conversaciones opositoras también giraron en torno a la necesidad de detener la intención del cartismo de aprobar un proyecto de enmienda constitucional que habilite la reelección de Horacio Cartes. Y justamente queremos conocer, como siempre, la opinión de la ciudadanía, que ya puede responder en redes sociales. Ya está habilitada la encuesta para este siguiente tema y la pregunta es: ¿cuál de estos nombres o estos candidatos lograría aglutinar a la oposición? Opción A, Efraín Alegre; opción B, Fernando Lugo; opción C, Mario Ferreiro; y la última opción, otro nombre. Pueden responder @carocruzpy. Bueno, muchas gracias, Mariana. Presentamos a los invitados de esta mesa. Senadora Esperanza Martínez, Frente Guazú, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, Clary, a Mariana y a toda la audiencia. Diputado Sergio Rojas, del PLRA, ¿cómo le va? Buenas noches para toda la teleaudiencia, para Jorge, para Clary también. Diputado Víctor Ríos, ¿cómo está? Buenas noches, Jorge. Un saludo a Esperanza, a Sergio. Y a partir de hoy tengo la esperanza de ser alguna vez conductor de televisión, porque un feo como Clary ya está conduciendo un programa en televisión.
éxito para este año. Gracias, Gracias, gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, vamos a arrancar. Senadora Esperanza Martínez. Haber escuchado antes a Duarte Frutos fue bastante interesante y aleccionador porque volvimos al 2007-2008. Y parece todo más difícil realmente desde el punto de vista de unificar a la oposición como lo hizo Lugo en el 2008 y con una victoria aplastante posteriormente en las elecciones. No sé si usted fue la primera ministra de Salud que tuvo ese gobierno. Más allá del juicio político que dividió a todo ese mejunje de partidos que estuvo en el poder, ¿qué otra cosa pasó en el camino para que hoy la oposición esté tan fragmentada como se la ve, por lo menos desde afuera? Bueno, yo creo que durante el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, en realidad llegamos todos, tanto el Partido Liberal como las fuerzas progresistas, por darle un nombre a ese grupo de partidos, movimientos políticos, sectores sociales que aglutina al Frente Guazú, y en su momento también a los compañeros que hoy están en Avanza País. Llegamos, yo creo que al 2018 en una gran alianza electoral. Creo que las condiciones lo señalaba muy claramente también Nicanor, fue un protagonista particular de ese momento por los últimos años de su gestión. Inicia una muy buena gestión y los últimos años él mismo produce una serie de situaciones de quiebre a su alrededor, a su entorno, y termina, digamos, como Fernando Lugo siendo esa figura política que nucleaba sobre todo la transición real que iba a ser hacer una alternancia política después de 60 años de Partido Colorado. Lo que la ciudadanía decía era, basta de que un solo partido como el Partido Colorado, donde tenemos 35 años de dictadura muy dura, continúe, y lo que se pensaba es quién puede derrotar al Partido Colorado. Y creo que ese eje fue el eje aglutinador en ese momento. En los momentos de gobierno, creo que nos faltó el haber pensado antes toda la agenda política, y ahí comenzaron a haber incluso discusiones, posiciones diferentes sobre cómo encarar algunos temas importantes dentro del gobierno. Finalmente terminan estas discusiones en lo que se dio para nosotros en el juicio político, que en realidad no fue solamente una respuesta del Partido Liberal, sino de todas las fuerzas conservadoras, de los poderes fácticos del Paraguay, de aquel grupo económico importante que hace alianzas con la cúpula de los partidos, pero que detrás están intereses económicos muy importantes, y terminamos, digamos, con un juicio político que en realidad lo que lesionó fue justamente esa esperanza de construir la democracia. Nosotros decíamos, para que haya democracia tiene que haber alternancia en ese momento, 60 años de un solo partido, con los resultados sociales y políticos y económicos, y luego fue esa transición, y haber roto ese proceso democrático que el Paraguay, que todos los paraguayos y paraguayas votaron y aprobaron colectivamente, fue muy duro para la sociedad internacional. Doctora Martínez, estoy entendiendo su respuesta, pero voy a insistir en algo más. Le preguntaba sobre el golpe institucional que ustedes decían, o juicio político para nosotros. Sin embargo, hubo recuperaciones de ciertas relaciones. Por ejemplo, Mario Ferreiro gana con los golpistas la elección de Asunción. Fernando Lugo fue a por lo menos una decena de reuniones en las últimas semanas. ¿Ya le perdonó? Con Blas Llano y compañía. Por eso le insisto, doctora Martínez, sobre si hay algo más para arreglar e intentar otra vez ese éxito en 2008 ahora, 10 años después. Claro, resulta que si el Partido Colorado y el Partido Liberal concentran casi el 60% de las afiliaciones a nivel, y son partidos mayoritarios históricamente con más de 100 años, es imposible gobernar en el Paraguay sin acuerdos políticos. Hoy en la Cámara de Senadores, el presidente Cartes, que entra con una
gran mayoría, tanto en la Cámara de Diputados y una fuerte mayoría en la Cámara de Senadores, no pudiera sacar una sola ley, ninguna de las dos cámaras, si no hubiera conversaciones políticas y acuerdos políticos. Esa es la esencia, porque si un solo sector puede gobernar solo y puede hacer solo, entonces en realidad casi estaríamos hablando de gobiernos totalitarios, unipersonales, etc. Hay que entender que siempre tenemos que conversar. Lo malo no está en conversar, lo malo no está en acordar, lo malo está en qué acordamos. Acordamos para sostener el modelo del presidente Cartes, este modelo neoliberal que tiene todas las características que ustedes conocen, o vamos a pactar para sacar una ley de gratuidad de la salud, o vamos a pactar para lograr algunos cambios que benefician a la sociedad. Entonces, no hay que hacer un fetichismo, ni hay que hacer una posición de desgaste sobre la figura de las conversaciones, las alianzas políticas. El hablar, el conversar es necesario. No creo que ningún partido ni ningún sector, incluyendo el Partido Colorado, pueda tener gobernabilidad política sin acuerdos mínimos, parciales, circunstanciales. Y esa es la política. Y esperamos, por supuesto, que para el 2018 el sector progresista y democrático en el Paraguay podamos tener esa visión estratégica de aglutinarnos y de empezar a discutir propuestas políticas. ¿En qué no vamos a estar de acuerdo y para qué queremos gobernar juntos? A ver, me permite, senadora. Diputado Víctor Río, esto que dice la senadora Esperanza Martínez, la necesidad de ese diálogo con referentes de la oposición. Leí una declaración suya la semana pasada. Usted marca la diferencia que si un sector, Frente Guazú, el sector de Blas Llano específicamente dentro del PLRA, acompaña lo de la enmienda, ustedes ninguna posibilidad de que den ese paso o se sienten ni siquiera a dialogar para cabalgar sobre la candidatura eventual del Lugo 2018. ¿Se mantienen ustedes en eso? Sí, pero una aclaración previa. Esa no es una postura personal mía, ni siquiera es del efraínismo. Esa es la postura institucional del Partido Liberal Radical Auténtico. La línea política del partido ha sido definida tanto por el directorio como por la convención. Y en este punto se sostiene claramente que el intento de volver a tratar la enmienda del artículo 229 en el Congreso Nacional antes del 26 de agosto de este año es un verdadero intento de golpe de Estado. Así de simple, así de categórico. Va a significar una ruptura de la institucionalidad de la República. Por lo tanto, estamos ante una situación sumamente grave. Por todo esto es que el Partido Liberal Radical Auténtico institucionalmente está haciendo el intento y está dialogando con todos aquellos sectores democráticos y progresistas de la sociedad, partiendo de una premisa común, de un acuerdo básico, que es el respeto a la Constitución Nacional. O sea, los sectores democráticos y progresistas tenemos que ser muy ingenuos para prestarnos de repente a una ruptura de la institucionalidad, porque siempre vamos a terminar perdiendo frente a los sectores conservadores, a esos poderes fácticos, a lo que hacía referencia a Esperanza Martínez. Porque en el 2012 les dijimos claramente que estuvimos ante un golpe de Estado, protagonizado, pergeñado, pensado por esos poderes fácticos, por esos sectores concentrados, por esos sectores conservadores que hoy están en el ejercicio del poder político de la República a través de Horacio Cartes. Entonces, lo que plantea el Partido Liberal Radical Auténtico es que todas las fuerzas democráticas y progresistas que estuvimos juntas en el 2008, hoy trabajemos juntas nuevamente, primero para defender la democracia, para defender la institucionalidad de la República y en segundo lugar, obtener un gran triunfo en el 2018, obviamente con todos los aprendizajes, con toda la experiencia que tuvimos en ese periodo entre el 2008 y 2013. Entonces, por lo tanto, se va a complicar demasiado la situación si el Partido Liberal Radical Auténtico sostiene, como sostiene hoy claramente, que de volver a tratarse la enmienda en el Congreso se va a tratar de un golpe de Estado, de una ruptura de la institucionalidad, se va a complicar demasiado después hacer una alianza con aquellos sectores que han sido protagonistas de esa ruptura de la institucionalidad. Doctor Ríos, parece que el título es muy grande. El PLRA dijiste varias veces, y me permito tutearte porque en lo privado somos amigos, porque acá está el diputado Sergio Rojas.
el equipo joven. Yo, por ejemplo, me parece que están apoyando a Lugo. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Por un lado está claramente la institucionalidad. ¿Cuál es el órgano que representa la institucionalidad del Partido Liberal Radical Auténtico? El directorio. El directorio. Bueno, Sí. esta es la postura del directorio. Y por encima del directorio, vos sabés perfectamente la convención. Bueno, lo que hoy está expresando Efraín Alegre, no como Efraín Alegre como persona, como presidente como del partido. presidente del partido, es la postura del directorio y la postura de la convención. Obviamente hay un sector disidente importante. ¿Cuál es la salida? Yo sostengo que es el diálogo, que los compañeros, que los correligionarios, que los amigos vuelvan a la matriz partidaria, vuelvan a la institucionalidad y ahí discutamos qué salida encontramos a El esta diálogo situación. parece imposible porque aquí precisamente está el diputado Sergio Rojas. Creo que en un momento dado fue suspendido para participar de las elecciones internas próximas y de cualquier elección dentro del Partido Liberal por el lapso de 5 años. El diálogo parece difícil así, pero ese es un tema por el momento que dejamos de lado. Tema enmienda en el asunto. A tu lado está la senadora de Frente Guazú que pudiera tener un voto a favor de la enmienda. Le vamos a preguntar después. Acá está alguien que dice no, el PLRA bajó una línea a través de su directorio, no a la enmienda. Equipo joven del PLRA, ¿qué opina? Sergio Rojas. Bueno, nosotros tenemos visiones diferentes de cómo llegar al poder. Esa es la cuestión esencial. ¿Cómo ganar la elección en el 2018? Y nuestro problema pasa por una cuestión muy sencilla, ¿verdad? Pasa por la cuestión de la encuesta, ¿verdad? Esto que salió en un medio recientemente nos dice que los candidatos liberales tienen 3,7% de intención de voto. Ese es Efraín. Que otro tiene 3,5%. Y que hay alguien en la oposición que tiene más del 60% de popularidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro? Ganar las elecciones. Y estoy seguro que la política es bastante dinámica. Cuando se toma la decisión en la convención y en el directorio, ¿verdad?, de no habilitar al presidente Fernando Lugo, era otro el escenario. Estamos hablando de meses atrás, ¿verdad? Esto se está volviendo bastante dinámico y estamos seguros que en la siguiente convención, el convencional es un dirigente liberal igual que nosotros, es un dirigente de base que quiere ganar. Eso se nota. Hicimos una reunión en San Ignacio Misiones el viernes pasado. Y más allá de lo que dijo el expresidente de Nicanor, juntamos 5.000 personas. Un candidato liberal junta 100, 150. Es increíble la popularidad que tiene hoy Lugo. Entonces, nos vamos ante esa realidad. Nosotros aún no hemos tomado una postura definitiva como equipo. Sobre la enmienda. Sobre la enmienda. Estamos en un proceso de consulta política en nuestras bases partidarias. O sea que si yo te pregunto hoy, Sergio Rojas, vos no me podés dar una respuesta sobre si la enmienda está bien o no. Aún no hemos tomado una postura definitiva porque estamos en un proceso de consulta política y posteriormente, una vez que se presente la enmienda, vamos a entrar en la parte jurídica, si eso es viable jurídicamente. A ver, quiero aclarar, estamos en vivo, 37 minutos de las 22. También estamos saliendo en vivo en directo por Radio 1, las 6:50 AM, la primera del dial, 28 grados la temperatura en Asunción. Senadora Esperanza Martínez, este escenario que plantea el diputado Sergio Rojas, convengamos que ustedes ya tienen también una posición determinante asumida sobre el tema de la enmienda, ¿o no? Bueno, el Frente Guazú ha venido colocando el tema de la enmienda desde el 2011, ya como lo señalaba anteriormente el presidente Nicanor. En ese momento, compañeros parlamentarios y compañeros, digamos, de los diferentes partidos acompañaron ya una iniciativa sobre la figura de la enmienda. O sea que sobre la reelección y sobre la figura de la enmienda hay una posición histórica desde el Frente Guazú. Para esta votación particular, nosotros hemos aclarado que una vez que las propuestas y todo el debate político, porque no solamente es un debate jurídico, político, etcétera, y estemos cerrando, digamos, esa posición, tanto con los sectores del Partido Liberal, Colorado o de otros partidos que quieran acompañar, en ese momento el Frente Guazú, cuando tenga que darse esa situación, va a tomar una decisión oficial al respecto. Pero claro que sí venimos defendiendo que la enmienda es un mecanismo para la reelección. Sí a la enmienda entonces. Sí, al mecanismo de la reelección Ok. por vía enmienda. Doctora Martínez, perdón Jorge,
Sobre el punto nomás le quiero preguntar, ¿por qué ellos, el Frente Guazú, dicen sí y por qué Lugo se mantiene en su posición de no? ¿Ustedes hablaron con él, senadora? Bueno, Fernando tiene una posición personal asumida ya en el 2011. En el 2011 él también no estuvo, digamos, no acompañó, a pesar de que él estaba en el gobierno y los compañeros del Frente Guazú le plantearon. Él no fue el que lideró ese proceso, no estuvo a favor hace 2 o 3 meses atrás cuando se votó. O sea, en realidad Fernando personalmente tiene una posición que nosotros respetamos y creo que él se mantiene en esa posición. El Frente Guazú es una articulación de partidos y movimientos y se maneja institucionalmente a través de la mesa de presidentes. Tuvo un congreso, nosotros recordarán que lanzamos la candidatura de Fernando Lugo con enmienda y sin enmienda, porque en realidad esto salió como una discusión política en los últimos meses, pero la posición inicial es que Fernando Lugo está habilitado y que solamente en el caso de impugnaciones pudiera eso debatirse en la Corte Suprema de Justicia, cosa que el Partido Colorado lo adelantó a través de la justicia electoral, que no tiene las competencias para interpretar la Constitución, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una posición que es institucional, aprobada en un Congreso, y posteriormente los cambios o la dinámica que se pueda dar lo vamos discutiendo en mesa de presidentes. O sea, Fernando Lugo es un actor que tiene su peso propio y que él toma sus decisiones en este sentido. Pero son Jorge y 5 Clary, nomás en el Senado. no se olviden doctora. que estoy 2-1. No, tranqui. Pero son 5 nomás en el Senado, doctora. No pudieron hablar con él y decirle... No, estamos siempre conversando, pero por eso digo que en el momento en que se den las circunstancias seguramente se va a debatir eso y tomaremos, previa a alguna sesión del Congreso, el Frente Guazú va a presentar su posición allí públicamente como lo hacemos habitualmente. Okay. Siempre tenemos posiciones institucionales, siempre la debatimos al interior tanto de la bancada como de la mesa de presidentes. Y en los momentos, porque como esto es muy cambiante, sabemos que no solamente hay discusiones jurídicas, sino políticas. Sin duda. Y en el momento vamos a tomar una posición como lo hacemos siempre, de frente y respondiendo, digamos, al acuerdo político que representa a nuestros compañeros. Antes de ir a la Jorge. pausa, ¿qué le quería decir al diputado Víctor Ríos? Utilizamos los mismos términos. Yo lo que les quiero decir es que Víctor. estamos discutiendo la prehistoria del tema. Sí. Acá la discusión ya no es si se puede vía enmienda o no. Yo, por ejemplo, yo sostengo la interpretación de Mendonca, de Campos Cervera y de Chase Plate. El tema es que ya se trató la enmienda y no se puede volver Correcto, a ahí- tratar. ahí- hasta pero ahora. ahí Entonces, haces- ya la pero- discusión ya no pero- es si se puede vía Pero enmienda ahí o haces, reforma. pero ahí haces un paréntesis, Porque diputado. estamos discutiendo la prehistoria Claro, del pero ahí asunto. hace un paréntesis. Ya no se puede volver a tratar. Lo que Jorge decía la Clary, senadora porque Lilian ya se Samaniego. rechazó en el Senado. Este, Lo que dice la senadora Tengo Lilia que ir a una Samaniego pausa. es Perdón, una confesión perdón. de que realmente Acá ya hay no se puede volver a democracia. tratar la Un momentito. enmienda. Hay Por que eso ir a quieren una anular la pausa. sesión. Hay que ir a una pausa. Vamos a la pausa, después venimos, vamos a hablar de este tema con Víctor Ríos. El Ya aire venimos. dentro y sale. Continuamos aquí en Cara o Cruz y tenemos el corte o las respuestas de lo que está, en este caso, expresando la gente a nuestra consulta en Twitter. Vamos a hacer la aclaración también porque hay gente que está preguntando. Esta encuesta está solamente en Twitter y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de estos candidatos lograría aglutinar a la oposición? Tenemos a Mario Ferreiro con un 45% liderando la encuesta. En segundo lugar está Fernando Lugo con un 26%. En tercer lugar, Efraín Alegre con 8. me doy la vuelta. 8%. 8% y otro con 21%. 21%. Esa es la respuesta de la gente en Twitter. Pueden seguir escribiéndonos hashtag COCPY, @CaraCruzPY. A ver, vamos a confirmar los números, por favor. Sí, Vamos a confirmar los números. 45% tiene Mario. Mario Ferreiro. sí. 26% es otro.
Peaje dice cualquiera. 16% es otro. Sí, vamos en orden de Números. valores. 21% Fernando Lugo y 8% Efraín Alegre. Esa es la encuesta. Por supuesto que es Twitter. Quiero hacer una salvedad. Esta encuesta nosotros la alzamos en Twitter. Ahora. Y nosotros no tenemos ninguna injerencia. 22 y 47, ahora, en vivo. Claro. Y también es exclusivamente en Twitter. Es lo que la gente piensa y responde solamente en Twitter. Anina, la gente lo que tiene que hacer, no se tiene que calentar por esta encuesta. Voy a decir esto, la gente, el momento en Twitter que tiene Twitter, esto es... Claro. Yo me arriesgaré a decir esto es muy urbano, así que hay mucha gente que llama y se calienta por la encuesta, pero estamos en vivo, es así esto. Bueno, Víctor Ríos, ¿cómo cambia la política? Es cambiante la política. Esperanza Martínez, senadora al Frente de Guazú, a favor de pro enmienda, evidentemente tiene un candidato potable, la encuesta lo muestra con más del 20%, al lado Sergio Es que no, Rojas. esa es la discusión. Esperana, vamos a ir a eso. No se puede volver doctor, a tratar la enmienda. No seas terco, vamos a llegar a eso. Pero digo nomás cómo es cambiante. Ahí está Sergio Rojas, ahora fanático de Lugo otra vez. Y vos, que que siempre despotricaste en contra del juicio político a favor de Lugo, estás sentado de este lado. Sigo despotricando, categóricamente. Podemos coincidir en algo. Sí. Hasta agosto de 2017 no se puede tocar el tema de la enmienda. No. Así mismo, no coincido contigo. Y quiero aclarar, quiero aclarar lo siguiente, Clary. Clary. Sí. Estoy de acuerdo con mi querido amigo y colega, gran diputado Sergio Rojas. Creo que coincidimos cómo se debe ganar las elecciones. Lo que pasa es que están las reglas del juego. Hoy yo daba un ejemplo en Yacyretá, donde hubo 2.500 personas más o menos. Decía, es lo mismo que de repente Cristiano Ronaldo venga de vacaciones a Asunción y Zapag diga, vamos a aprovechar y que juegue el partido contra Olimpia. Cerro Porteño contra Olimpia, que juegue Cristiano Ronaldo. Con él ganamos seguro. ¿Qué le vamos a decir? No, papá, no forma parte de tu plantel y no se hizo todo el proceso para que él forme parte del Club Cerro Porteño. No por eso le tienen que decir a la Olimpia, ustedes le tienen miedo luego a Cristiano Ronaldo. Están las reglas del juego. La constitucionalidad de la República es fundamental. Esas son las reglas que hay que respetar. Porque si empezamos a patear esto, repito, siempre vamos a terminar perdiendo frente a los poderes fácticos. Si es por los golpes de Estado en América Latina, los golpes de Estado en América Latina siempre vinieron por derecha. Y estamos siendo funcional a la derecha si nos estamos prestando a la ruptura de la Constitución. Tenemos que incorporar a los mejores jugadores. Y Lugo es uno de los mejores jugadores en este momento. Pero conforme a las reglas. O si no podías traerlo a Cristiano Ronaldo allá, venir a jugar un ratito el partido y te va de vuelta. Tenés que hacer todo el proceso. Y aquí el problema es que la Constitución no nos permite. Y lastimosamente, a mí me hubiera gustado que el senador Lugo entonces apoyara desde un principio la enmienda y teníamos hoy la enmienda y estaba habilitado, pero lastimosamente él votó en contra de la enmienda y la Constitución es clara, contundente y categórica. Nosotros no podemos patear esto, mi querido Sergio, nosotros somos el Partido Liberal Radical Auténtico, el partido que defendió siempre el Estado de Derecho, la Constitución, la democracia y la República. Pero no diputado, podemos prestarnos a este juego. ¿A quién le crees? ¿A los que firmaron justificando la enmienda o a los que votaron? Porque en esa lista 12 senadores firmaron lo cierto y lo ellos asumieron que fue un acto disimulado. Eso es discutir detalle. Aquí detalle? Lo cierto y concreto es que el Senado de la República, con 23 votos, rechazó la enmienda del artículo 229 y comunicó de esa situación al Tribunal Superior de Justicia Electoral, etcétera, etcétera. Y la Cámara de Diputados, donde estamos acá con mi amigo Sergio, en la Cámara de Diputados, Bernardo Villalba, el jurista así del oficialismo de la Cámara, dijo, no podemos volver a tratar la enmienda en esta Cámara porque ya se rechazó en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué falta entender de este tema? Categóricamente no se puede volver a tratar. Lastimosamente, para nuestras pretensiones, con esto se nos está quedando afuera una figura muy importante que es Fernando Lugo. Conste que yo, por ejemplo, le cuestionaba muchísimo a Fariña por su interpretación. Después me mostraron una sentencia de la Corte Suprema de Justicia a partir de una acción que plantearon exgobernadores, donde decían eso que dice Fariña. Esa sentencia de la Corte
no le dio la razón a los gobernadores, pero con un voto en disidencia de Carlos Fernández Gadea, que sostuvo en aquel momento la tesis Fariña. Entonces, no es tan irracional de repente lo que se dice, lo que dice Fariña, pero lo que no se puede, bajo ningún punto de vista, es volver a tratar la enmienda hasta agosto. Le voy a trasladar esta pregunta a la senadora Martínez sobre el planteamiento que hace el doctor Ríos. Efectivamente, una sesión de la Cámara de Senadores con 23 miembros mandó al garete esto, incluido el voto de Fernando Lugo. Digo, al garete la posibilidad de la enmienda constitucional. Doctora Esperanza Martínez, ¿usted cree que hasta agosto de 2017, como dice el plazo constitucional en el artículo que se menciona, el proyecto de enmienda en el Senado no se puede tratar? En realidad, así como se plantea si hubo juicio político o no, así como si se plantea que la reelección puede ser por vía enmienda, hay en este momento sectores jurídicos que están analizando primero la legalidad de esa sesión. Hay sectores que están analizando. Y por otro lado, algunos discuten de que el texto constitucional habla de texto íntegro y que al hacerse cambios en el texto íntegro ya no es el texto íntegro, sino es otro texto. Y bueno, son en realidad posiciones de gente mucho más entendida de, digamos, de la interpretación de la Constitución que yo. Y vamos a analizar eso, por eso es que no sale y se están discutiendo, porque en realidad hay una preparación tanto jurídica, porque el tema político es el que más está en debate, ¿verdad? A ver, doctora, déjeme entender. Es decir, que hasta eso es discutible dentro de la bancada de 5 en el Frente Guazú, si esto tiene un plazo establecido. No, hay interpretaciones que están haciendo juristas que nos van a aconsejar al respecto. ¿Y ustedes pudieran seguir ese dictamen una vez que tengan ese dictamen de los juristas? Claro, allí haremos la interpretación correspondiente y vamos a tomar una definición. Por eso que les decía que este es un proceso que se está dando y que los momentos políticos que se viven. El tema de la interpretación de la Constitución, a mí en realidad a veces me causa gracia porque tanto los defensores, digamos, a ultranza de la Constitución, este gobierno del presidente Cartes se ha caracterizado por ser probablemente el mayor violador de la Constitución en varias leyes, comenzando por la mal llamada ley de militarización, el tema de la alianza público-privada, el tema de trasladar todas las concesiones de rutas a través de una sola ley cuando hay que hacer cada concesión. O sea, esto ha sido una cuestión permanente, inclusive en este momento el veto del presupuesto de la nación hace que se dude de la legalidad de la emisión de bonos soberanos para el siguiente periodo, etcétera. Entonces, en realidad, este tema de la institucionalidad, para muchos, sobre todo de mis colegas, parece que sea el punto más fundamental porque siempre hay posiciones. Lastimosamente, los juristas siempre se han caracterizado por interpretar y no hay una interpretación única, excepto la que hace la Corte Suprema. Es la única autorizada por nuestro sistema jurídico y por nuestro sistema democrático, que también podrán equivocarse, pero lo que hemos pactado en la sociedad democrática republicana, en este caso, es que la Corte Suprema, cuando opina, es inapelable. Okay. Todos los demás opinamos y evidentemente hay cuestiones opinables en este ámbito, por eso hay dos posiciones. Se está debatiendo y se están buscando los argumentos. A ver, diputado Víctor... Sobre el tema del texto íntegro. Cuando te dice texto íntegro, la Constitución lo que te está diciendo es que no podés aprobar una parte nomás. Tenés que aprobar todo el texto. No es porque con esta lógica, vamos a suponer que decimos, bueno, lo que pasa que ahora es otro texto. Y vamos a suponer que se vuelve a rechazar la enmienda. Al día siguiente puede volver a presentar otro proyecto con otro texto y así ad infinitum. Y no es eso lo que quiere la Constitución. Yo en esto me estuve mirando un poco el diario de sesiones de la Convención Constituyente y el único que desarrolló un poquito de teoría sobre este tema fue Paciello, Óscar Paciello. Y él dijo lo siguiente, y escuchen lo que dijo.
dijo, es muy importante, es fundamental que nosotros acotemos los temas que pueden ser modificados en la Constitución vía enmienda. Hay que decirlo expresamente, dijo, porque de lo contrario, todos los días vamos a estar modificando la Constitución vía enmienda y va a perder estabilidad en la Constitución. A eso nos va a conducir si es que uno adopta ahora la interpretación de mi amigo Bernardo Villalba, que dice, yo puedo presentar otro texto y volver a tratar. Se rompe este principio básico que es la estabilidad constitucional. Lo que es claro y contundente es que si vos intentaste modificar por enmienda un artículo de la Constitución y no lograste ese artículo, vos no podés, así sea otro texto, no podés tratar de modificar vía enmienda por el término de un año. Pero el Así de argumento simple que y tiene, categórico. claro, el argumento que, a juzgar por lo que decía la senadora Lilian Samaniego y lo que a mí me explicaban el otro día en la radio, ellos tienen otro argumento, Bueno, no lo del texto íntegro, sino lo del acto nulo. Con eso nos están dando la razón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están reconociendo? Y están reconociendo que no se puede volver a tratar la enmienda. Entonces, recurren a este subterfugio, a este artilugio absolutamente perverso, es decir, estamos discutiendo la legalidad. Quien construye la legalidad en nuestro país es el Parlamento. No puede ser ilegal lo que haga el Parlamento. En todo caso puede ser inconstitucional. Permiso, doctora. Pero más artilugio que presentar una propuesta de enmienda para votar todos absolutamente los proyectistas en contra. Puedo Eso no es coincidir contigo, Ay, totalmente bueno, de acuerdo, entonces pero ya cuando se los rechazó. artilugios son del sector de ustedes, es No, no son fantástico, mi es sector, un no es artilugio. mi sector. Se coloca, yo quiero que usted, yo creo Esperanza, que es el mismo argumento que pero utilizaron para justificar el juicio político No, que tumbó a Lugo. no. Y convengamos eso. El mismo discurso, la misma O sea, brutalidad, Clary, lo que- inclusive. si Bueno, vamos a queda hablar- claro que hay dos no. opiniones aquí, ¿verdad? No, pero- y desde el pero- momento que hay dos pero- opiniones significa que podemos ficharlo a Lugo para las presidenciales. No, lo que hay que nomás tener claro acá, Lo que no se puede lo volver que a es tratar la enmienda opinable antes y del lo que 16 de agosto. No todos entonces dicen lo mismo, dejemos La y Constitución respetemos dice las eso. O sea, opiniones no de todo, cada la sector. Yo no Constitución digo nomás que dice eso. nosotros tengamos absolutamente la razón, pero en realidad hay cuestiones opinables. Pero cuando se quiere descalificar con el artilugio, realmente me Con el preocupa. artilugio de, por ejemplo, violadores de la Constitución. Claro, violadores. Resulta que no fue un artilugio, ¿verdad? El tema de que 23 senadores, de los cuales varios son proyectistas, hacen una presentación de una ley. Yo quiero que ustedes lean el texto Yo leí. de esa Pero presentación. te acaba de decir lo que Verá, no dije, Esperanza. Yo no te dije pido eso. que me escuches, Víctor, Pero que me estás acusando respetuosamente. de algo que no dije. Yo no me Pero refería a yo ese no te tema. estoy No tenemos que ir la lastimosamente. palabra artilugio lo usaste y Pero lo yo- usaste para decir Pero que si se anula, refiriéndome si se al argumento anula de la Lilia Samaniego, enmienda, no te ponga a defender la Lilia. pero no me te ponga a vayas, defender la postura del cartismo. respetame democráticamente. Nos como tenemos yo que te ir pregunto. lastimosamente. Pero- Senadora, gracias por su tiempo. Diputado, muchas Para mí es gracias. clarísimo. Con Lugo podemos ganar. Y Con si Efraín. Con Efraín. No Vecina. ganamos ni la comisión vecinal, no ganamos más. Para mí es clarísimo, no se puede volver a Bueno, tratar la enmienda gracias. hasta el 26 de agosto. Y bueno, Gracias, vamos diputado. a anular Nos vamos. entonces. Nos vamos. Y no va a ser un artilugio. Nos vamos, Clary. Nos despedimos con el cara cruz de la semana. Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio, y Pedro Balota, de Capagas, en Radio 1. Chao. Una cosa es el liderazgo de combustible, que es mucho más representado por sus propios dueños, y después tener el liderazgo del sector de gas, que está representado por lo que yo llamo ñande yarataxi contemporáneo, que es Balota, ¿verdad? Es un charlatán, no puede cubrir lo que el vueltito este que está por ahí rondando, que no pudo aclarar nunca, eso es lo que le pica. ñande yarataxi pues dijo que la calle era de la policía, ¿de verdad? No puede, pues él salía a decir que las garrafas son de ellos. Si le cobró, ganaron 30 palos verdes en venderle las garrafas a la gente, y después se le dice que la garrafa de él, ñande yarataxi contemporáneo. Siempre hay diferencia de precio en las cosas, eso es lo que molesta, es los vueltitos que se llaman, que se primero con el tema de las garrafas, después con otras cuestiones que se compraban en Petropar, nunca se pudo aclarar, no maneja realidades, no es plata de todos, es fácil. Ganaron 30 palos verdes en venderle las garrafas a la gente, y después se le dice que la garrafa de él. Yo puedo ser magnánimo con la plata ajena, que vea un poco el cartel de los casinos. Creo que él puede explicar eso. A lo mejor él puede explicar qué es el cartel de los casinos. ñande yarataxi contemporáneo.